Hola, bueno, este es el ejercicio de conducción de calor no estacionario en sólidos y el ejercicio dice, en las redes sociales se popularizó el récord del completo más largo del mundo, pero muchas personas no estuvieron de acuerdo con este mérito. Por esta noticia, un grupo de estudiantes se propuso preparar la pizza más larga del mundo. Acordaron que su largo sería de 10 metros, el ancho sería despreciable, tendría una densidad uniforme y una difusividad térmica de 9,88 por 10 a la menos 4 metros cuadrados partido segundo. Para cocinar la masa, se utilizaría un horno que alcanza los 500 grados Celsius. Esta masa, que se encontraría en primer momento a temperatura ambiente, estaría horneada cuando se alcanza una temperatura de 80 grados Celsius. Sin embargo, por el largo de la pizza, el horno solo podría calentar a un extremo. Entonces, la pregunta A pide determinar la ecuación diferencial que modela la temperatura de la pizza, claramente. B, obtener ese perfil de temperatura. Y C, cuánto tiempo se demoraría la pizza, bueno, la masa en estar lista. Bueno, el ejercicio se puede dividir en cuatro partes o cinco considerando la respuesta del enunciado, o sea, la pregunta del enunciado, donde las primeras cuatro partes se dividen en esquematizar el sistema, la siguiente es definir la ecuación diferencial a partir de un balance de energía, la tercera sería adimensionalizar esta ecuación diferencial y la cuarta resolverla. Ya, entonces como primera parte vamos a decir que esquematizamos el sistema, decimos que tenemos una masa, una pizza que consideramos una placa, ¿cierto? De longitud semi-infinita. Y digo semi-infinita porque nosotros tenemos un largo definido que es igual a 10, pero el ancho de la pizza es despreciable, por eso se puede considerar como semi-infinita. Ya, entonces ahí ya tenemos nuestra placa. Vamos a definir también el eje de coordenadas. En este caso tenemos un eje X y un eje Y. Pueden definirlo como quieran. También nosotros sabemos que en uno de estos extremos la masa estaría dentro del horno a una temperatura T sub 1, ¿sí? Una temperatura caliente. Entonces definimos este contorno de acá como una temperatura caliente y el otro extremo va a ser a temperatura fría todo el rato. Ya, entonces, así mismo podemos definir las condiciones. Eh, las- Vamos a tener que definir tres condiciones de contorno. En este caso, bueno, en primer lugar, estamos en estado no estacionario, por lo tanto el término de acumulación no se nos va a cero y tenemos el tiempo como una variable. Por lo tanto tenemos que definir en cada condición de contorno las tres variables que son del sistema. Entonces, en primer lugar, vamos a definir la condición inicial, que definimos condiciones iniciales cuando no estamos en estado estacionario. Entonces la condición inicial va a ser que en el tiempo igual a cero, la temperatura de toda la pizza va a ser igual a T0, a 25 grados Celsius. Y esto es para toda la pizza, entonces, o sea, para toda la masa, entonces es para todo ahí. Ya, la primera condición de contorno va a ser en el extremo donde estamos en el horno, o sea, en I igual a cero. En el extremo de acá vamos a tener la temperatura caliente, ¿cierto? Entonces esa temperatura va a ser T1, definido para qué tiempo, para todo tiempo mayor que cero. Sí, porque en tiempo igual a cero es T0. Y la condición de contorno 2 va a ser que en i igual a infinito, en el otro extremo de la pizza la temperatura va a ser siempre T0, y esto también ocurre para todo T mayor que cero, o para todo T en este caso. Ya, primera parte lista. La segunda parte es plantear el balance de energía para obtener la ecuación diferencial. Ya, el balance de energía, más arriba, balance de energía es la variación en el tiempo de la energía, ¿cierto? La energía interna. Ya, aquí esta ecuación, bueno, energía interna gorrito, que significa partido volumen. Esta ecuación en el otro lado, o sea, en el lado derecho tiene muchos otros términos que se desprecian en comparación al término de conducción, que el término de conducción es nabla Q. Bien, los otros términos se desprecian, aparecen en el libro, si quieren lo pueden revisar. Ya, aquí para ser consistente con unidades, la energía Q, o sea, esta parte de acá tiene energía o sea, unidad de energía partido tiempo por masa, ¿cierto? Un flux de calor. Y en este lado acá no tenemos eso, pero para obtener eso simplemente tendríamos que multiplicar esta energía interna gorrito por la densidad. Y ahí estamos listos. Ahí sí somos consistentes con las unidades. Ya, entonces vamos a ver qué pasa con este término acá. Primero, este término acá es la variación o sea, de lo que tenemos adentro en el tiempo
de la densidad que se mantiene constante y la energía interna no se va a mantener constante, pero si nos acordamos de termo, esta energía interna es igual a la entalpía menos PV. PV está asociado al movimiento como del sistema, algo así era. Y todo esto claramente en unidades, en esto volumétrico, o sea, sí, no me acuerdo cómo se llama. Ya, ahí tenemos entonces esta variación y ¿qué pasa? Que nosotros también sabemos que este término acá de volumen, gorrito, también se puede escribir como 1 partido la densidad, ¿cierto? Entonces vamos a reescribirlo así. Entonces tenemos la variación en el tiempo de ρ h menos p partido ρ. ¿Ya? Y ahora, también nos vamos a cortar un poco de termo, como definíamos la entalpía como Cp delta T, o Cp T en este caso, porque está dentro de la derivada del tiempo. Entonces esto nos quedaría como de T de ρ, Cp por T, y el término de acá, como habíamos dicho, bueno, creo que hice un spoiler antes, este término de acá se nos va a cero porque es constante. La presión es constante, la densidad es constante y está dentro de la derivada del tiempo, entonces esto de acá se va a cero. Entonces no aparece ese término en esta parte acá, me da más cero. Ya, ahí tenemos la primera parte, la vamos a reescribir. Tenemos la variación en el tiempo de ρ, CP, bueno, CP gorrito, CPT, va a ser igual a menos nabla Q. Y ahora, esta parte de acá, claramente, nos vamos a acordar de la ley de Fourier, que el flujo de calor se definía como menos conductividad térmica por nabla T. Entonces, reescribamos de nuevo la ecuación. De T por rho CPT va a ser igual a menos, bueno, menos por menos me da más, voy a borrar el signo, entonces tendría la conductividad térmica que sale de la derivada porque es constante, no sé escribir acá, ahí, por nabla al cuadrado de Q. Ya, y ahí tenemos entonces la ecuación que aparece en el PPT y en los libros, donde también nosotros sabemos como la definición de difusividad térmica, que es alfa, que se define como K partido rho Cp, gorrito. Entonces podemos reescribir nuevamente esta ecuación como la derivada bueno, la derivada de la temperatura en el tiempo va a ser igual a la difusividad térmica por nabla al cuadrado Q. Bueno, y este nabla al cuadrado, no, esto no es Q, esto es T. Esto es T. T, ahí sí. Bueno, este nabla al cuadrado también. Nosotros vamos a ver lo que pasa. El nabla es la derivada de la temperatura en todas las direcciones. ¿Se entiende? Sí. Y el nabla al cuadrado es la doble derivada de la temperatura en todas las direcciones. Y nosotros aquí, por nuestro sistema, podríamos despreciar la variación de la temperatura en el eje X porque el ancho es despreciable en comparación al largo. Entonces la derivada en el eje X se va a cero. Entonces podemos reescribir nuevamente nuestra ecuación diferencial como, bueno, dt en dt igual a alfa por la doble derivada de la temperatura con respecto al eje Y. Y listo, ahí tenemos la ecuación diferencial que tenemos que adimensionalizar en primer lugar. ¿Ya cómo vamos a hacer eso? Vamos a definir primero las variables adimensionales que sería θ y que es la variable de la temperatura que se define como T menos T0 partido T1 menos T0 y la variable eta que acá definimos dos variables adimensionales a la vez que sería la posición y esto estaría dividido por la raíz de 4 alfa t. Ahí tenemos dos variables, o sea, la posición y el tiempo en una variable solamente. Ya, entonces, vamos a proceder a dimensionalizar, vamos a hacer lo mismo que hacemos siempre, la regla de la cadena primero de este término de acá. Entonces, ¿esto cómo sería? dt en dt. En primer lugar, tenemos que hacer la derivada de la temperatura con respecto a la variable dimensional. La variable dimensional luego la derivamos con respecto a eta, que es la otra variable dimensional, y la variable eta la derivamos con respecto al tiempo.
Ya, de aquí podemos obtener este término acá, que sería simplemente despejar el, el- el- esta temperatura con respecto a la variable teta y luego la derivamos con respecto a teta. Entonces, t, si lo despejamos de ahí, me quedaría teta por t1 menos t0 más t0. Y si derivo con respecto a teta, me queda que esta derivada va a ser igual a t1 menos t0 simplemente, y es constante. Y ahí tenemos la respuesta de esa derivada. Y ahora esta de acá, ¿cómo sería? Esta de acá tendríamos que hacer más o menos lo mismo. Nosotros ya tenemos definido la variable dimensional eta, que es i partido 4 alfa t, y solamente la tenemos que derivar con respecto a t. Entonces esto de aquí me quedaría de eta en dt igual a todo lo que es constante, 1 partido 4 alfa por la derivada del tiempo, que en este caso sería, bueno, esto está elevado a menos un medio, entonces me queda menos un medio por 1 partido t a la 3 medios, ¿sí? Ya, y esto igual lo podríamos reescribir un poco. ¿Por qué? Porque podemos, bueno, veamos lo que pasa. Podemos, o sea, podemos representar nuevamente la variable eta si metemos una parte del tiempo dentro de la fracción, o sea, dentro de la raíz, entonces me quedaría menos i partido 4 alfa t, todo esto en raíz, por el tiempo, y bueno, y esto era por un medio. Entonces aquí podemos ver que este término de aquí, todo esto de aquí es eta, entonces lo podemos reescribir como menos eta partido 2t. Ya, y ahí tenemos las dos derivadas. Podríamos reescribir esto de aquí, que me quedaría de t en dt igual a menos eta partido 2t por el t1 menos t0 por la derivada de teta con respecto a eta. Ya, ahora vamos a seguir entonces con la derivada de la temperatura con respecto a la posición, que se deriva dos veces, que sería más o menos hacer lo mismo. Ya, entonces, esta derivada de t en di la podemos reescribir con la regla de la cadena como dt en dθ por dθ en deta por deta en di. Ya, esta derivada acá ya la conocemos, es t1 menos t0. Y esta de acá la podemos conocer haciendo lo mismo que hicimos antes, que eta está definido como i partido 4 alfa t en raíz. Entonces la derivada con respecto a i queda como de eta en di. Y esto sería igual a 1 partido 4 alfa t. Simple. Ya, entonces si reescribimos esta derivada de t en di, perdón, en di, me quedaría t1 menos t0 dividido 4 alfa t en raíz por d teta en d eta. Bueno, ahí sí. Ya, y esto, no, yo creo que es la segunda derivada, entonces voy a derivar nuevamente con respecto a i. Me quedaría la segunda derivada de la temperatura con respecto a i, como esta parte de acá que es constante, si derivo con respecto a i, que es t1 menos t0, dividido 4 alfa t, que también va a ser constante si derivo por i. Entonces, esta derivada acá no se mantiene constante, entonces me quedaría la segunda derivada de teta con respecto a eta y luego con respecto a i. Y acá ocupábamos esta trampa matemática para reescribir este término acá como, bueno, eh, si yo despejo el i del cambio variable, me quedaría que i va a ser igual, bueno, aquí i va a ser igual a eta por raíz de 4 alfa t. Y si yo obtengo el diferencial de esta expresión, me queda que de i va a ser igual a de eta por 4 alfa t en raíz. Entonces, si yo reescribo esta derivada, ¿cómo me quedaría? Me quedaría t1 menos t0, ¿cierto? Y aquí me quedaría 4 alfa t en raíz por 4 alfa t en raíz. Entonces me queda sin raíz. Y aquí me queda la segunda derivada de teta con respecto a eta al cuadrado. Bien.
Ya, ahora, ¿cómo nos quedaría la ecuación? La ecuación, ¿qué ecuación? Está acá, está aquí. Ya tenemos las dos derivadas, entonces la vamos a reescribir. Tengo que la derivada de t con respecto al tiempo es menos eta partido 2t por t1 menos t0 por dt tan de eta. Y esto era igual a la difusividad térmica por lo que obtuvimos acá recién, que es t1 menos t0 partido 4 alfa t por de la segunda derivada de teta con respecto a eta. Ahí sí. Ya, aquí puede surgir la curiosidad, el miedo, como de por qué tengo variables dimensionales, por así decir, que es el tiempo. Bueno, aquí no pasaría absolutamente nada porque este tiempo acá se me simplifica con el tiempo acá. También se me van a simplificar las diferencias de temperatura. Entonces, si reescribimos un poco esta ecuación, si lo reordenamos como para poder resolverla después, bueno, si multiplico por 4 todo, si multiplico por 4 y divido, no dividamos por nada. También se me desprecia esto de acá y perdí un poco la orden, pero ya. Aquí, entonces, si reescribimos la ecuación, si dejo mi doble derivada de teta con respecto a eta solo, me va a quedar también con más 2z por la otra derivada. Y todo esto igual a cero, que es la forma donde, como se dejan las EDO para poder resolverla con el método de sustitución de variables, creo que se decía. Y ahora vamos a proceder entonces a resolver esta ecuación diferencial. Para resolver esta ecuación primero tenemos que plantear nuevamente las condiciones, pero con las nuevas variables dimensionales. Entonces, en primer lugar vamos a redefinir la condición inicial, que la condición inicial decía que en T0 la temperatura va a ser igual a cero. Entonces, quizás nos va a servir también plantear nuevamente cómo eran las ecuaciones, o sea, las variables dimensionales, solamente para reescribir todo esto. Ya, ahí están. Ya, en t igual a cero, si yo planteo, si yo digo que t va a tender a cero, teta va a tender a infinito. Entonces, en teta igual a, o sea, eta igual a infinito, la temperatura habíamos dicho que iba a ser T0. Entonces, si yo digo que T va a ser T0, teta va a ser cero, ¿cierto? Entonces, en teta igual a cero. Eh, bueno, y esto ocurría para todo y si ocurre para todo también está eh, bien definido la variable eta. Ya, la primera condición de contorno, si la reescribimos, esa nos decía que en igual a cero la temperatura va a ser T1 para todo t mayor que cero. Entonces, en i igual a cero, eta va a ser cero y esto ocurre para todo t, entonces está bien definido que en eta igual a cero, ¿qué pasa con la temperatura? Va a ser T1. Y si esta temperatura acá es T1, estas dos diferencias van a ser igual, entonces θ me va a quedar igual a 1. Y ahí la última condición de contorno nos decía que en i igual a infinito, la temperatura va a ser T0 para todo i mayor que cero. O sea, para todo t. Para todo t mayor que cero, el i tiene que ser infinito, entonces en eta igual a infinito. El t va a ser t0. Y si t es t0, entonces θ es igual a 0. Y si nos damos cuenta, estas dos condiciones son iguales, entonces solamente necesitamos dos condiciones para plantear este sistema. Y aquí nosotros planteamos dos variables dentro de una variable adimensional. Ok, entonces para resolver esta ecuación de acá, esta ecuación diferencial, vamos a decir sea u, una nueva variable que denominamos como la derivada de teta en deta, ¿sí? Como solamente tenemos derivadas con respecto a una variable, no a dos, como lo teníamos planteado a un inicio, podemos reescribir esto y
podríamos reescribir esta ecuación en términos de nuestra nueva variable. ¿Por qué? Porque, eh, bueno, acá también podemos reescribir que la doble derivada de teta con respecto a eta va a ser igual a la derivada de u con respecto a eta, ¿sí? Tendríamos que derivar nuevamente esta derivada con respecto a eta, entonces nos queda de u en de eta. Entonces ahora si reescribimos esta, esta ecuación diferencial nos quedaría que de u en de eta va a ser más u, bueno, 2 eta u, 2 eta u va a ser igual a cero. ¿Sí? Entonces aquí ya tenemos algo mucho más simple. Podríamos despejar de u en de eta como menos 2 eta por u. Y nos queda una manera mucho más simple de ver que podemos despejar, podemos separar nuestras variables e integrar. Si nosotros despejamos de u, si pasamos dividiendo el u hacia el otro lado, nos queda todas las variables de u ahí. Y en la otra parte me queda menos 2z por de eta. ¿Sí? Entonces aquí si integramos aquí y ahí, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría logaritmo natural de u en esta parte de acá. Y en la otra parte me va a quedar igual a menos, el menos es constante, la derivada de eta me quedaría eta al cuadrado partido 2, pero esto está multiplicado por 2, entonces se me cancela y me queda solamente eta al cuadrado. Y si acabo de... ay, eta al cuadrado. Si acabo de integrar, tengo que hacer aparecer una constante integración 1. Ya, ahora, aún no vamos a resolver esa constante integración, sino que podríamos reescribir, podríamos volver a nuestra variable original. En vez de u, vamos a reescribir de teta de eta. Y esto de acá me queda menos z al cuadrado más c1. Ya, y ahora podríamos volver a hacer lo mismo, separar variables. Para eso tendríamos que aplicar exponencial. Y me quedaría de eta en de eta igual a la exponencial de menos eta al cuadrado más la exponencial de una constante. Y esto de acá, en verdad, por propiedades de la exponencial, me queda bueno, la exponencial de la variable por la constante 1. Bueno, por otra constante, en realidad, por una constante. Ya, entonces, aquí sí hay que separar variables nuevamente, pero es más simple si solamente paso del de eta hacia el otro lado. Y aquí sí, al integrar, es muy importante que integremos sobre nuestro dominio, que nosotros tenemos autodefinido, que esta integral va de 0 a eta. Y no tenemos que confundirla con el eta que tenemos planteado acá porque tiene que ser distinto. Este eta le voy a poner un asterisco, o sea, un apóstrofe para diferenciarlo. Entonces me quedaría que, sí, bueno, si integro acá, me quedaría que teta en todo nuestro dominio va a ser igual a la constante por la integral entre 0 y eta de la exponencial de menos z' al cuadrado de eta' eh, más una constante 2, más una constante 2 de integración. Y esta integral de acá, si ustedes se acuerdan, esto de aquí, no me gusta ese color. Esto de aquí se le dice una integral no elemental. ¿Ya? Entonces nos tenemos que acordar, bueno, por algo la profe mandó una tarea de saber lo que es la función de error. La función de error de una variable x se define como 2 partido pi en raíz por la integral entre 0 y x, que es la variable de nuestra función de error, de la exponencial de menos otra variable al cuadrado en dt, que es nuestra otra variable. Ya, entonces si nos fijamos lo que tenemos acá es exactamente lo mismo, solamente que esto de acá no, me quedaría pi en raíz partido 2 por la exponencial, o sea, no por la exponencial, por la función de error de eta. ¿Sí? Si nosotros lo despejamos
ocupando la definición que acabo de escribir. Bien, entonces reescribamos cómo nos estaría quedando este perfil. Me quedaría la constante 1 por pi en raíz partido 2 por la función error de eta más la constante 2. Ya, y ahora vamos a determinar las constantes de integración, que tengo dos constantes. Ya, le voy a poner C1. Ya, entonces para la primera vamos a ocupar la condición de contorno 1 con la condición de contorno 1. ¿Qué pasaría? ¿Cómo la definimos? En eta igual a 0, teta va a ser igual a 1. Entonces teta tiene que ser igual a 1 en eta igual a 0. En constante 1 por pi raíz partido 2 por erf de 0 más constante 2. Y ahí, ¿cuál, ¿qué valor va a tener la función de error de 0? Esto es muy fácil de saber porque la función de error era algo constante por la integral entre 0 y la variable, que en este caso es 0 y 0, de algo, ¿cierto? Que es, ese algo en verdad es e a la menos, no, sí, a la menos eta prima al cuadrado de eta prima. Ya, y la integral entre 0 y 0 es 0, entonces todo esto es igual a 0, todo esto es igual a 0, entonces puedo saber que la constante de integración 2 es igual a 1. Ya, y ahora con la condición de contorno 2 podría obtener la constante 1, ¿sí? La constante, la condición de contorno 2 dice n igual a infinito, teta va a ser igual a 0. Ya, teta va a ser igual a 0 con nuestro perfil, o sea, C1 por pi en raíz partido 2 por erf de infinito, más la constante 2 que ya determinamos que es 1. ¿Y qué pasa con este valor de acá? Ya, esto también, bueno, si buscaron información, eh, la función de error de infinito va a tender a 1. Entonces, si esto es igual a 1, la constante 1 la podría despejar fácilmente. Y me quedaría que es igual a menos 1. Entonces, por 2 partido raíz de pi. Ya, entonces, ya tenemos las dos constantes. Podríamos reescribir el perfil de temperatura adimensional, que me estaría quedando que teta va a ser igual. A ver, ¿cómo lo teníamos escrito? Teta va a ser igual a la constante 1, que es 2, o sea, menos 2 partido, bueno, menos 2 partido raíz de pi por, me queda pi en raíz partido 2 por la función error de eta más 1, si no me equivoco. Entonces esto acá se me cancela y me queda que teta va a ser igual a 1 menos la función error de eta. Y esto acá también lo podríamos reescribir por propiedades de la función error como la función error complementaria de eta. Entonces teta sería igual a, bueno, aquí la pueden escribir como sea, 1 menos erf de eta. Y si volvemos a las variables dimensionales, me quedaría teta era igual a t menos t0 partido t1 menos t0 igual a 1 menos erf de i sobre 4 alfa t. Y listo, aquí ya tenemos por fin nuestro perfil de temperatura de la placa de nuestra masa, en verdad, de la pizza. Y ahora tenemos que responder la pregunta, que es en qué tiempo la masa estaría lista. Ya, por último vamos a responder la pregunta de encontrar el tiempo para que la masa esté lista. Para eso, nosotros sabemos que la masa tiene que tener una temperatura de 80 grados Celsius. ¿Sí? Ya, también conocemos que la temperatura inicial era 25 grados Celsius y la temperatura del horno, o sea que va a estar a un extremo de la masa, va a ser igual a T1, o sea, 500 grados Celsius. Bien, entonces de aquí podremos obtener, calcular nuestra variable teta, ¿sí? Si hacemos la diferencia me queda 80 menos 25 partido 500 menos 25. Y si ponemos eso en la calculadora, ¿cómo nos quedaría? 80 menos 25 dividido 500 menos 25. Me queda aproximadamente 0,12, ¿sí? Si no lo hice mal, 80 menos 25 dividido 500.
Ya, 0,12. Ya. Esta... ¿Qué vamos a hacer con nuestra variable? O sea, podríamos utilizar el perfil de temperatura que acabamos de obtener o ver los métodos gráficos asociados a esta resolución, que eso ya existen y están acá. Este gráfico que aparece en el PPT de la placa semi-infinita, tenemos en un eje la variable θ, en este aquí la variable θ, y en este eje acá la variable eta. Entonces, si nosotros conocemos el valor de θ, que era 0,12 aproximadamente, no sé qué pasó ahí, bueno, eh, ya. Entonces conocemos que θ es 0,12 más o menos, entonces θ está por acá. Y esta línea de acá es la solución la solución que acabamos de encontrar. Entonces, si interceptamos esta línea horizontal con la solución, nosotros vamos a obtener cuánto debería valer eta. Y si vemos acá, eta debería tener más o menos un valor 1,07, más o menos, aprox. Ya. ¿Y qué pasa si eta tiene un valor de 1,07? Veamos, uy, eta es igual a 1, perdón, 1,07. Y esto está definido como i partido 4 alfa t. Y es el largo. Y el largo al extremo, que es donde más se demoraría en calentar la pizza, es 10 metros. Sí, entonces, y lo conocemos. Alfa, la difusividad térmica, que según el enunciado, la masa tenía una difusividad térmica de 9,88 por 10 a la menos 4 metros cuadrados partido segundo. Entonces, la única variable que nos falta por conocer es el tiempo, y el tiempo sería simplemente despejarlo acá, me quedaría i sobre 1,07, esto al cuadrado por 1 partido 4 alfa. Ya, y si reemplazamos todos los valores que conocemos, me queda 10 partido 1,07 al cuadrado, 7 al cuadrado, por 1 partido 4 por 9,88 por 10 a la menos 4 metros cuadrados partido segundo. Y estos 10 de acá también tenía unidad, era metro, entonces me queda metro cuadrado dividido metros cuadrados, me queda el tiempo en segundos. Entonces, ya, ¿cuánto va a ser nuestro tiempo? Hay que calcular. Me queda 10 partido 1,07 al cuadrado partido 4 por 9,88 por 10 a la menos 4. Y el tiempo sería aproximadamente 22.101 segundos. Y ahí, si dividimos esto por 60, obviamente me queda que el tiempo va a ser eh, 368 minutos aproximadamente. Escaleta, sí. Escaleta, sí. Son como 6 horas de tiempo de cocción para simplemente la masa. Y ya, aquí ya encontramos la solución. Si quedan dudas, las preguntan y eso. Que estén bien.